Un saludo compañeros y docentes. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar acerca de la evaluación para aprender específicamente las claves 7 y 8. Iniciamos con la clave 7, en la cual la evaluación solo calificadora no motiva. En general, ni la evaluación en sí misma ni la repetición del curso, si se suspende, motivan al estudiante a esforzarse más por aprender, a no ser que proporcionen criterios e instrumentos tanto para comprender sus errores y superarlos, como para reconocer sus éxitos. ¿Pero en qué consiste? Consiste en autoevaluarme para mejorar mi aprendizaje. Aprender requiere tiempo, esfuerzo, ayuda y compromiso. Cuanto más se estudia, más se aprende y asimismo serán los resultados en los exámenes finales. Si vale la pena el esfuerzo realizado, habrá más motivación y empeño por aprender. Esta autoevaluación se realiza por medio de diferentes métodos para conocer qué aprendí realmente y reforzar lo que no. Es importante preguntar, ¿quién fracasa es el alumno o el método aplicado para ayudarlos a aprender? Para aplicar la evaluación, entonces tenemos uno de los instrumentos que promueven la autorregulación del estudiante. Esto le permite medir sus dificultades, sus sentimientos y su nivel de conocimiento y también así el manejo de un tema. Se debe realizar en los últimos 5 minutos de alguna sección de trabajo. Esto lo único que nos ayuda es a darnos cuenta que si necesitamos reforzar, poder hacer propuestas o sistemas para la regulación o retroalimentación y así solucionar los problemas que estamos presentando. Las cuestiones en el diario de clase, entonces debemos preguntarnos qué hemos aprendido, qué es el objetivo, cómo lo hemos aprendido, el procedimiento, qué es lo que no he acabado de aprender, qué es las dificultades que tenemos y asimismo qué tendría que hacer para mejorar. Podemos visualizar un ejemplo de una autoevaluación que va a realizar un estudiante después de ver el tema del grupo de fármacos de la insulina. Entonces tenemos que varios criterios que hay que tener en cuenta. Está la idea que se refieren los alumnos, el tema en general y la idea subyacente que puede ser útil en la enseñanza. Entonces tenemos aquí que a lo que se refieren los alumnos es a la enfermedad de diabetes. Y la idea subyacente entonces es lo que el profesor a mí me dice que debo de entender como la definición en sí. Entonces aquí dice que es el estado de hiperglicemia cuando no se presenta suficiente producción o captación de insulina. Nosotros cuando ya entendemos y manejamos el tema lo podemos explicar. Entonces al momento de explicarlo en algún grupo de estudio o para repasar, ya podemos manejar expresiones más fáciles y ya cuando nosotros entendemos y tenemos muy claro el tema, ya podemos decir que son altos niveles de azúcar en la sangre por un insuficiente aporte o poca sensibilidad a la insulina. A lo que me refiero es que nosotros debemos evaluarnos si estamos en la capacidad de poder explicar de manera fácil el tema, porque así mismo lo voy a manejar. Y tenemos pues, otro ejemplo que es como la insulina en sí, ya el fármaco. Entonces tenemos la idea subyacente que es el fármaco que disminuye la glucosa circulante para mantener los niveles de glicemia en rangos normales. Ya las expresiones que el estudiante podría utilizar porque tiene un buen manejo del tema es que es un medicamento que baja los altos niveles de azúcar en la sangre para mantener el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, esto es un claro ejemplo de una autoevaluación que se debe realizar para medir el nivel de conocimiento y manejo de un tema. Si lo manejamos muy bien, hemos dado por hecho que entendimos, tenemos una cierta claridad y asimismo pues también podemos observar si hay dificultades en el aprendizaje y pues corregirlas. Esa es la importancia de aplicar este diario clase, que es evaluarnos siempre al terminar cada clase. Esta octava idea clave, evaluar para aprender, en el cual nos menciona que es necesario diversificar los instrumentos de evaluación, dado que cualquier aprendizaje contempla diversos tipos de objetivos y es preciso que los instrumentos de recogida
de la información sean múltiples y variados, y que las estrategias para analizar estos datos promuevan la regulación del alumno para así favorecer su autonomía. Cuando hablamos de estos instrumentos de evaluación, nos hacemos referencia a que existen tipos de instrumentos para evaluar, como tipos de cuestionarios, mapas conceptuales, diarios de clase, que en la clave 7 nos mencionaron, exposiciones verbales, portafolios, carpetas de trabajo, entre muchas otras. Cabe destacar que lo más importante es que la actividad de evaluación sea coherente con sus objetivos didácticos y posibilite recoger esa información necesaria para así promover que los alumnos desarrollen esas capacidades y esos conocimientos. A veces un buen instrumento de evaluación no lo es tanto. ¿Por qué? Porque nosotros como estudiantes rutinizamos ese uso y esos medios no nos ayudan a regular nuestro propio conocimiento. Entonces el docente tiene que utilizar otros medios para que así nosotros como estudiantes podamos utilizar ese nuevo instrumento que el docente está practicando para despertar esas habilidades o esos razonamientos que queremos destacar. Los tipos de instrumento de evaluación. Evaluar un procedimiento significa comprobar su funcionalidad, es decir, verificar si el alumno es capaz de usarlo en las situaciones en las que resulta adecuado, con la flexibilidad que exijan las particularidades de cada situación. El primer instrumento que encontramos es la diagnosis o evaluación inicial. Los ejemplos que encontramos de ella pueden ser preguntas abiertas o muy contextualizadas. Estas serán analizadas intentando comprender la lógica del que aprende. Otro ejemplo son las preguntas de opción múltiple, diseñadas a partir de las respuestas obtenidas en preguntas abiertas. Mapas conceptuales, formularios KPSI. Estos lo que hacen es posibilitar identificar lo que el alumno cree que sabe y no tanto lo que realmente sabe. Pero a veces la tarea del profesor es ayudarle a reconocer que su autoevaluación inicial no es adecuada. La conversación libre y el portafolio o carpetas de trabajo. Bueno, vamos a ejemplificar el instrumento KPSI. Lo que hace es permitir que el estudiante analice su propio proceso de aprendizaje, corrija sus errores y se dé cuenta de su implicación durante las sesiones. Este se utiliza en dos momentos durante el desarrollo de la secuencia didáctica. En el inicio, para detectar los conocimientos y las ideas previas de los estudiantes, y al final, para que los alumnos vuelvan a completarlo y se den cuenta de lo que han aprendido. Entonces, en este ejemplo, el tema respectivo es el texto argumentativo. En él, el estudiante marcará con una X en las casillas dependiendo del nivel de conocimiento de este tema. Entonces, respecto a las preguntas que se encuentran al lado izquierdo, como identificar un texto argumentativo, él responderá si lo sabe y lo sabe explicar, si solamente lo sabe, si le suena o si no sabe nada al respecto. Y así sucesivamente con el resto de preguntas. Solo podrá marcar una casilla. Otro instrumento que encontramos es la evaluación de la representación de los objetivos. En ella encontramos la explicitación de objetivos por parte del docente y autoevaluación de los alumnos acerca de cuándo creen que se van apropiando de ellos. Actualización de objetivos por parte de los alumnos, expresando qué creen que están aprendiendo o han aprendido. Diarios de clase, que ya mi compañera los explicó. Mapas conceptuales que se van construyendo colectivamente a medida que se aprende un nuevo concepto y se relaciona con los demás. Formularios KPSI, que ya lo explicaron antes. Y análisis de trabajos de alumnos de cursos anteriores. Este es un ejemplo de mapa conceptual elaborado por un estudiante del nivel de primaria en clase de geografía sobre el tema continente. Aquí evidenciamos que se toman los puntos más destacados de la temática tratada y se correlaciona con términos vistos previamente. Bueno, el siguiente instrumento de evaluación es el
de la evaluación de la calidad de anticipación y planificación de la acción. En él encontramos ejemplos como las bases de orientación, cartas de estudio, cartas de navegación. En todas ellas, los alumnos deben resumir las operaciones que creen necesarias para realizar un determinado tipo de tarea. Los diarios de clase, en él deben recoger lo que creen que han aprendido y cómo lo han hecho. Mapas conceptuales que organicen e interrelacionen los conceptos aprendidos, esquemas, diagramas de flujo, Videogawin, en las que tengan que establecer relaciones entre los referentes teóricos y lo que hacen para ejecutar una tarea, y resúmenes de lo que han aprendido. Se puede utilizar la herramienta VDGowin. Esta nos sirve para captar la idea de lo que se va a aprender y entender la estructura del conocimiento y el modo en que se va a producir. Para crearlo se dibuja una V en una hoja de papel donde en el vértice se va a poner todos los acontecimientos o fenómenos que estamos estudiando, es decir, el tema de estudio. En la parte superior, en la apertura, allí van todas las preguntas que nos hacemos sobre ellos, es decir, ¿qué quiero saber? En la parte izquierda, allí vamos a poner el marco conceptual que nos ha permitido formular la pregunta, es decir, el pensar. Vamos a responder las preguntas de cómo aprendí el tema, qué áreas explican el tema y el vocabulario de conceptos claves. En la zona derecha vamos a poner el procedimiento a seguir en la experimentación, es decir, el hacer. Las preguntas aquí van: ¿para qué sirve lo que aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Cómo organizo mis ideas y mis datos? ¿Y qué necesito resolver para el tema? Este es un instrumento que, empleado de la mejor manera, se va a convertir en un instrumento muy potente para poder realizar una investigación y un aprendizaje de calidad. Otro instrumento de evaluación es el de la representación o percepción de los criterios de evaluación. En él encontramos ejemplos como la elaboración de parrillas de criterios de evaluación por parte de los alumnos, elaboradas por el profesorado, contratos de evaluación a través de los cuales se negocian y se pactan los contenidos y criterios de evaluación, la elaboración por parte de los alumnos de preguntas que se puedan realizar en el examen final, elaboración y corrección de ejercicios y la revisión de las respuestas a las preguntas que fueron planteadas en la evaluación inicial. Durante las clases los estudiantes pueden generar preguntas que son resueltas y el docente las tiene en cuenta para los exámenes. Por ejemplo, durante el desarrollo de la clase del módulo quirúrgico surgió la pregunta de por qué es el médico quien debe hacer firmar el consentimiento informado para una intervención quirúrgica y por qué no el enfermero. Esta pregunta es importante y fue considerada para el examen. Bueno, y finalizamos con el último instrumento de evaluación de los resultados de los aprendizajes realizados. En él encontramos ejemplos como las pruebas escritas, que incluyen preguntas las cuales necesitan de un análisis de situaciones que no han sido trabajadas anteriormente, mapas conceptuales, realización de proyectos o trabajos, aplicando pues los conocimientos aprendidos, exposición oral sobre algún tema que haya demostrado las relaciones con lo aprendido, juegos de rol y por último responder de nuevo el cuestionario inicial y especificar los cambios producidos en los conocimientos. No hay instrumentos de evaluación buenos o malos, sino instrumentos adecuados o no a las finalidades de su aplicación. Lo más importante es que la actividad de evaluación sea coherente con sus objetivos didácticos y posibilite recoger la información necesaria para promover que los alumnos desarrollen las capacidades y los conocimientos previstos. Generalmente, cuanto más se estimule que los alumnos hablen de sus ideas o muestren cómo hacer algo, sería mucho mejor.